Cuando regresemos te estaremos hablando acerca del examen del nivel primario, segunda parte para el concurso de oposición docente. Ya regresamos. Bienvenidos a un nuevo video. Antes que todo te voy a invitar a que si no te has suscrito a esta plataforma educativa, te suscribas, comentes, compartas y le des like para que sigamos creciendo. Este examen que vamos a explicar hoy está bien redactado para que puedan obtener un buen aprendizaje. Colores frescos, pregunta de color azul, respuesta color rojo. Además, lectura en alta voz para las personas que tienen el hábito de estudio con audio, o sea, con audífono. Agarren su audífono, su iPod y se recuestan y ponen ese hands-free a un buen tono y pueden estudiar lo más tranquilo. Así es que no olviden, como antes le dije, compartir esto con cada postulante, con cada maestro, porque es de suma importancia. Hay maestros que no tienen buen dominio, pero esto les sirve de soporte también para ir avanzando, al igual que los que están estudiando también en magisterio, educación, que están en proceso, para que vayan aprendiendo. Así es que comencemos. Este es un examen muy importante, el cual nos ayudará con este concurso. Aquí tenemos la primera pregunta que viene a continuación. Investigando por internet, una maestra de cuarto grado de primaria encontró el siguiente experimento. En un vaso de agua agregue 3 gotas de leche. Usando el puntero láser, apunte al agua y observe lo que ocurre. Al realizar el experimento, la maestra observa lo siguiente. Bueno, ahí podemos ver el vaso con la cantidad de agua más de la mitad y las 3 gotas de leche con un puntero láser. Si la maestra quisiera usar este experimento para trabajar en la clase, el siguiente indicador de logro identifica fenómenos simples, comunes, en los que ocurren reflexión, refracción y difracción de la luz. ¿Qué modificación debería hacer a la actividad? Respuesta: realizar la experiencia de manera demostrativa, pidiendo a sus estudiantes que describan lo que ocurre y expliquen por qué se produce el fenómeno de refracción en esta situación. Siguiente pregunta. En una evaluación formativa, un maestro de segundo grado pide a los estudiantes que dibujen las partículas del agua antes y después de un cambio de estado. Al revisar las respuestas de sus estudiantes, encontró que varios respondieron de la siguiente manera: inicial, final, de sólido a líquido, inicial, final, de líquido a gaseoso. Considerando este tipo de respuesta, ¿cuál de las siguientes propuestas de retroalimentación sería la más pertinente de entregar a los estudiantes? La respuesta es correcto. En el estado de la materia inicial dibujaron correctamente las partículas en el estado sólido y en el estado de separación de las partículas confundieron líquido y gaseoso. Siguiente pregunta. En un laboratorio se realizó un experimento en el cual una planta acuática fue expuesta a diferentes intensidades de la luz durante 5 minutos cada vez. En este tiempo, la temperatura del agua se mantuvo a 25 grados Celsius y la concentración de dióxido de carbono fue de 500 ppm. Los resultados se registraron en el siguiente gráfico. A partir de los resultados, ¿qué se podría inferir sobre el efecto de la intensidad de la luz en la fotosíntesis? Respuesta: que la producción de glucosa se detiene cuando el flujo de oxígeno alcanza los 50 mililitros por hora. Siguiente pregunta. En el último informe meteorológico de Santo Domingo, se anunció que llovería abundantemente con posibles inundaciones y vientos entre 70 y 90 kilómetros por hora y con probabilidad de mareas de hasta 2 metros. ¿Qué fenómeno atmosférico se está pronosticando en el informe meteorológico? Tormenta tropical. ¿Cuál de los siguientes
Ok, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a uno de los postulados de la teoría de la deriva continental? El movimiento de los continentes y el surgimiento del relieve terrestre se ha debido al desplazamiento de las placas litosféricas sobre la astenosfera. Siguiente pregunta. El lago Enriquillo es la reserva de agua más grande del Caribe, con una superficie de 370 kilómetros cuadrados y hábitat de una gran diversidad de especies endémicas. ¿Qué fenómeno asociado al ciclo del agua podría reducir la superficie actual del lago y afectar negativamente a las especies que habitan en él? Una menor condensación del agua evaporada. Un maestro plantea que el vidrio es un buen conductor del calor porque cuando una persona toma un vaso de vidrio con agua caliente, se quema. Para probar la hipótesis a sus estudiantes, usa la llama de un mechero para calentar vidrio. Suponiendo que el vidrio no se rompe ni derrite por acción del fuego, ¿cuál de los siguientes experimentos sería el más adecuado para obtener datos que permitan verificar o refutar la afirmación del maestro? Calentar la punta de varias varillas de igual grosor, pero distinto largo y material, y medir el tiempo que demora la otra punta de cada varilla en alcanzar los 50 grados Celsius. Siguiente pregunta. En una tormenta eléctrica es posible apreciar un relámpago mucho antes de escuchar el trueno asociado al relámpago. ¿Qué característica de la luz permitiría explicar este fenómeno? El que su velocidad sea de 300.000 kilómetros por segundo. Repito, el que su velocidad sea de 300.000 kilómetros por segundo o la velocidad de la luz. Dentro del currículum de la República Dominicana, se enfatiza la importancia del desarrollo del pensamiento lógico y creativo en los estudiantes. ¿Cuál de los siguientes indicadores del logro del currículum de ciencias de la naturaleza permitiría fortalecer el desarrollo de este tipo de pensamiento? Respuesta. Propone experimentos que permitan explicar fenómenos asociados con la luz, las propiedades de las sustancias, combinaciones y mezclas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la mejor pregunta para diagnosticar los conocimientos previos de los estudiantes de segundo grado de primaria antes de comenzar la enseñanza sobre el agua y sus diferentes estados? Respuesta. ¿Me pueden decir dónde hay agua en nuestro planeta? Siguiente pregunta. En la naturaleza del área de lengua española se señala que se debe usar la lengua para comunicar teniendo al texto como eje vertebrador. ¿Por qué se recomienda el texto como un eje vertebrador o por qué se considera? Porque sitúa la enseñanza desde propósitos comunicativos. Siguiente pregunta. Una maestra busca desarrollar el reconocimiento de rimas en segundo grado. Para eso, decide trabajar con el siguiente letrero para que los estudiantes puedan reconocerlas y leerlas. Aquí podemos ver un póster que dice Almacén Don Tito. Vendo pan calientito y podemos ver 2 ramas de trigo. ¿Por qué esta actividad posibilita la enseñanza de la rima dentro de un enfoque comunicativo? Porque se pueden aislar fácilmente las palabras claves. Siguiente pregunta. Un estudiante está escribiendo el siguiente texto informativo. En este texto se hablará de los tsunamis, se explicará por qué se produce este fenómeno y sus consecuencias y sus prevenciones. ¿A qué procedimiento de coherencia y cohesión se hace referencia en lo destacado en negrita? Al uso de una expresión que reemplaza al referente para no repetirlo literalmente. Un estudiante no comprende por qué se le indicó que se debe utilizar una coma en la parte destacada del siguiente fragmento de su biografía. A mí me costaba mucho estudiar matemáticas, a mi hermana ciencias. ¿Cuál de las siguientes es la explicación a ese uso de la coma? La coma está separando una frase de la oración. Siguiente pregunta. Una maestra revisa el siguiente fragmento de un cuento escrito por un estudiante de 4º grado. La historia de mi perro.
Había una vez un perro que vivía en mi calle. El perro pasaba mucho frío, hambre y peligros y a mí me daba mucha tristeza. Le pregunté a mi mamá si podíamos quedarnos con él y me dijo, un perro requiere de mucho trabajo, mejor que viva en la calle. Ese día decidí comenzar a ayudar a mi mamá con el trabajo de la casa para convencerla de adoptarlo. ¿Qué aspecto de las normas de puntuación debe retroalimentar la maestra en el texto anterior? El uso de la raya y 2 puntos para diálogos. ¿Por qué? Porque en una conversación o un diálogo, para cambio de personaje se utiliza la raya y para expresar lo que dijo un personaje se utilizan los 2 puntos. Siguiente pregunta. El siguiente texto es un comentario de un estudiante de 6º grado escrito en una actividad de foro. Carolina comentó, hace mucho tiempo mis amigos están cambiando las cosas que comen y he estado pensando seriamente en esto. Creo que el veganismo, o sea, alimentación a base de productos vegetales no animales, es una buena forma de alimentación porque no se maltrata a los animales. Algunos médicos dicen que la carne contiene venenos malos para las personas. Por eso pienso que ser vegano es algo bueno para nosotros y para los animales. ¿Cuál propósito comunicativo se desarrolló en la actividad a través de este tipo de texto? Respuesta: argumentar una opinión. Siguiente pregunta. Para enseñar la producción textual de una anécdota, una maestra de 6º grado escribe el siguiente texto en la pizarra. Ayer yo estaba aquí, en el aula de clases. Al sonar el timbre para volver a las aulas, se me acerca un estudiante llorando. Le pregunté qué le pasaba. Usted no puede entenderme, señorita, me dice el estudiante. Siempre extraño mucho a mi familia cuando estoy acá en la escuela. ¿Por qué crees que no puedo entenderte?, le dije. Porque yo vivo lejos. En cambio, usted siempre ha vivido acá en la escuela. Lo cierto es que hace 6 meses que no veo a mi familia, pero después de escuchar la respuesta de mi estudiante no pude evitar reírme. La grama siempre se ve más verde del otro lado de la cerca. ¿Qué característica de la anécdota está ejemplificando a través del subrayado de palabras? El uso de adverbios de tiempo y lugar para narrar los hechos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es la estructura característica de un texto narrativo? Respuesta: inicio, nudo y desenlace. En 5º grado, antes de comenzar a leer una copia de los estudiantes, el maestro explica el contexto histórico en el que se creó ese poema. ¿Qué efectos tiene sobre la comprensión del texto hacer esta aproximación antes de leerlo? Los estudiantes podrán inferir los motivos del autor y el sentido de la obra. ¿En qué contexto histórico se desarrolla la novela El masacre se pasa a pie de Freddy Preston Castillo? Respuesta: la matanza de los haitianos, ordenada por Rafael Trujillo en el año 1937. Siguiente pregunta. Un maestro de 4º grado tiene el siguiente acróstico para trabajar con sus estudiantes. Mi mamá me dijo ayer, una sorpresa tengo para ti. Un paseo tenemos la nueva casa de Ana. Juntos conoceremos. ¿Qué figura literaria puede ejemplificar a través de este texto? Hiperbatón, porque se altera el orden gramatical de la oración. Siguiente pregunta. La siguiente instrucción dada a una clase de 6º grado por una maestra. Hoy tendremos la estrategia de comprensión de lectura de resumir, es decir, aprenderemos a decir lo más importante del texto en pocas palabras. Siempre que resuman deben subrayar la información más importante de cada párrafo, reconocer la idea principal de cada párrafo, escribir en un solo texto que integre las ideas principales de los párrafos. Ahora lean la noticia que les entregaré y resuman su contenido aplicando los pasos. ¿Por qué esta actividad es inadecuada para la enseñanza de la estrategia? Porque no se modeló la aplicación de la estrategia.
Si una maestra busca promover en sus estudiantes el disfrute de la lectura de las noticias de un periódico, ¿cuál de las siguientes actividades debería escoger? Respuesta: realizar una conversación en grupo en donde cada estudiante explique qué noticia lo sorprendió. Siguiente pregunta. A inicios de tercer grado, un grupo de estudiantes logra leer en frases cortas y responder preguntas de información implícitas en narraciones. Sin embargo, en artículos expositivos solo logra responder preguntas de información explícita. ¿Qué característica debe tener el próximo artículo expositivo que deban leer de forma independiente los estudiantes? Estar construido con oraciones de baja complejidad sintáctica. Estar construido con oraciones de baja complejidad sintáctica. En una clase de lengua española de primer grado, un maestro les hace leer a sus estudiantes la siguiente lista de compra. Comprar 1 kilo de naranjas, 2 kilos de manzana, 1 kilo de granadillo y 1 kilo de banano. Si un estudiante está comenzando el aprendizaje de la lectoescritura, ¿cuál de las siguientes palabras le sería más difícil de leer? Respuesta: granadillo. Siguiente pregunta. Un maestro planea enseñar la lectura de la letra I en primer grado a través de una lista de asistencia. ¿Cuál es la tarea más adecuada para comenzar esta enseñanza? Reconocer visual y fonológicamente la letra en la lista de asistencia. En segundo grado, gran parte de los estudiantes comete errores similares al escribir una adivinanza. El siguiente es un ejemplo de adivinanza escrita por una de estas estudiantes. Soy roja por fuera, soy blanca por dentro, estoy muy dulce y a veces enveneno. ¿Qué decisión pedagógica sería apropiada para abordar este error? Hacer una revisión colectiva de un texto con foco en la reflexión sobre la segmentación de palabras que les sirva de modelo. Siguiente pregunta. Una maestra planea realizar las siguientes actividades para el aprendizaje de la noticia en primer grado. 1. La maestra llevará un periódico al aula de clases y leerá a sus estudiantes una noticia. 2. La maestra indicará que lo que acaba de leer es una noticia y que en conjunto deberán elaborar una. 3. La maestra y los estudiantes de forma conjunta escribirán una noticia a partir de una imagen. Para esto, la maestra modelará una parte de la escritura de la noticia en la pizarra y luego todos los estudiantes participarán en la construcción de lo que falta del texto. La naturaleza del área de lengua española 2017 enfatiza lo siguiente. La competencia comunicativa que se pretende desarrollar en la clase de lengua supone trabajar de forma integrada las destrezas comunicativas más habituales en la vida de las personas, las cuales constituyen las competencias específicas del área de lengua española. Considerando lo mencionado en esta cita, ¿se cumple lo que señala en la naturaleza del área de las actividades propuestas por la maestra? Sí, porque los estudiantes realizan diferentes actividades con el texto. Siguiente pregunta. Una maestra ha trabajado con sus estudiantes la lectura de la carta de solicitud de permiso. Les ha explicado que la escritura de un texto debe verse como un proceso en el que hay una etapa de planificación, de producción y de revisión, cada una de esas con subetapas internas. En las evaluaciones, la maestra se da cuenta de que al grupo le ha sido difícil lograr adecuadamente la etapa de planificación. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para trabajar con los estudiantes en función de reforzar ese aprendizaje? Trabajar en la jerarquización de ideas de la carta. Para evaluar la educación a la situación comunicativa y la organización textual expositiva, una maestra les pide a sus estudiantes de cuarto grado redactar un artículo expositivo donde expliquen los efectos nocivos del alcohol. La maestra entregó la siguiente revisión a la producción de un estudiante como evaluación formativa. Dice, o sea que falta título, dice, el alcohol hace daño cerebral y daño al corazón y pulmones y mareos.
descontrol de emociones, vómitos y choques. Abraham, solo la cerveza hace tomar más cerveza y estar loco. Entonces, como podemos ver en este texto, que constituye 3 párrafos, la estudiante comienza a escribir con minúscula, luego a la palabra alcohol no le pone la H intercalada que lleva, a hace no le pone la H inicial, a celebrar no le pone la C inicial y pone una S, en corazón no le pone Z y pone una S, y en el segundo párrafo comienza con letra minúscula. A emociones le escribe con S en la tercera sílaba, en la segunda. Vómito no le pone el acento, ya que vómito es una palabra esdrújula. Y choques no pone la QU, sino con C lo escribe. En el siguiente párrafo no comienza a escribir con mayúscula. Y en la palabra cerveza lo hace en ambas partes, comenzando con S y terminando con S, donde comienza con C y termina con Z. Y en A se vuelve a ponerlo sin la H, pero vemos aquí que la maestra le cogió todo. Para la tarea de escritura planteada, ¿considera adecuada la retroalimentación dada por la maestra? Sí, porque marca los errores y corrige la escritura de las palabras. Siguiente pregunta. Bueno, ahí hemos llegado al final de este video. Y como antes les dije, suscríbanse los que aún no lo hayan hecho, compartan, comenten y denle like a este video para que esta plataforma educativa siga creciendo. Dicho esto, Dios los bendiga y hasta el próximo video.